Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de webinar sobre el segundo pilar y el estímulo al ahorro individual. Quiero agradecer una vez más a CPPS, a Ocopen, a Unespa y a Caser por ayudarnos en la colaborar con nosotros en la organización de este ciclo. Como continuación de la primera sesión, hoy vamos a profundizar en los resultados de la investigación llevada a cabo por un equipo del observatorio, en la que se centra en si realmente toda la sociedad, todas las familias españolas tienen el mismo comportamiento respecto al que vimos en la primera parte de este ciclo. Partimos de la situación actual en la que nos encontramos en un momento crucial de reforma de los tres pilares y se conjugan, por un lado, recomendaciones del Pacto de Toledo, la reforma del segundo pilar a través de la Ley 12/2022 y los cambios en los límites de las aportaciones. Todo ello nos llevó a pensar que era interesante analizar lo que en diversos entornos se comentaba, que era si este estímulo al segundo pilar iba a ir en detrimento del desarrollo del tercero o, por el contrario, si iba a actuar como un catalizador del ahorro individual. Por lo tanto, la pregunta que nos hicimos y que en parte ya respondimos en la primera sesión de este seminario es ¿los pilares se comportan de manera sustitutiva o complementaria? El hecho de que se produzca un impulso para el desarrollo del segundo pilar tiene un efecto negativo en el tercero, es decir, se plantea como una alternativa al ahorro a largo plazo de las familias, cuyo caso estaríamos hablando de que actúan de manera sustitutiva, o por el contrario, el hecho de que en las familias hayan partícipes de planes de pensiones de empleo contagia al resto de miembros, de manera que si no tienen la oportunidad, porque no trabajan en una empresa que promueva un plan de pensiones de empleo, pues contrata un producto del tercer pilar, y en este caso actuarían como complementarios. Bien, no voy a hacer spoiler, pero ya vimos que sí que habían efectos. Y en el análisis que expusimos antes del verano, pues vimos que era necesario, a partir de los datos con los que trabajamos, que son los de la encuesta financiera de las familias españolas, distinguir dos tipos de familias. Aquellas que viven solas, en las que vive solo una persona que está en edad de trabajar y en las que hay más de una. ¿Por qué? Porque a la hora de ver si hay repercusión o no entre un pilar y otro, hemos de tener en cuenta si la persona convive con otras personas trabajadoras, y en cuyo caso sí que estaríamos viendo, ¿no?, que lo que sucede en el segundo pilar pues tiene una trascendencia que puede ser inducida en el tercero, o por el contrario, si vive sola, está claro que el impacto que puede tener el hecho de tener un plan de pensiones de empleo solo puede ser debido a que además tenga un plan de pensiones individual o otro producto del tercer pilar. Por eso, pues se han distinguido dos tipos de hogares. En la muestra pues, se recogen 10,2 millones de hogares en los cuales hay más de una persona en edad de trabajar, y aquí es donde podríamos ver los efectos de contagio, los efectos de complementariedad. Y tenemos una muestra de 3,7 millones de familias en España en las cuales solo hay una persona que está entre los 18 y los 65 años y, por lo tanto, que es susceptible de tener un plan de pensiones de empleo. Los resultados que mostramos en el anterior webinar, pues lo que nos venían a decir es que, en primer lugar, era importante el distinguir quién era la persona que tenía el plan de pensiones de empleo, ¿vale? Y aunque después Maite entrará en detalle, pues os voy a arrojar lo que es la definición de la persona de referencia, etcétera, así que os recuerdo el resultado que obtuvimos. Y es que
el hecho de que haya algún miembro del hogar que tenga, que sea partícipe de un plan de pensiones de empleo, incrementa la probabilidad en un 10% de que otro miembro del hogar tenga un producto de ahorro individual, ¿vale? Esto en los hogares donde hay más de una persona de edad de trabajar. En los hogares en los que solo hay un posible trabajador, no existe esta implicación, este efecto de contagio o de sustitución entre el desarrollo del segundo pilar y del primer pilar. Entonces, una vez visto que sí que tenía incidencia el hecho de que hubiera una persona en el hogar que fuera partícipe de un plan de pensiones de empleo en el impulso al ahorro individual, pues lo que nos planteamos es si estos efectos eran iguales o no en todas las familias españolas. Y para ello, y a la vista de alguna de las variables que os mostramos en la sesión anterior de tipo socioeconómico, pues lo que nos planteamos es si había distintos grupos socioeconómicos que se pudieran diferenciar de manera clara y con características concretas en las familias españolas que aumentaran o redujeran, en definitiva, que modularan este efecto del desarrollo del segundo pilar sobre el tercero. Y es este el tema en el que nos vamos a centrar hoy, en analizar el sesgo socioeconómico de los efectos del desarrollo del segundo pilar sobre el ahorro individual.